Voy a tratar de ser muy escueto, muy sencillito. Yo sé que no es de, digamos, del dominio de todos. Hoy estuve en una clase de un microscopio confocal y me dio una clase de física y no entendí nada. Entonces, me imagino que lo mismo será para ustedes este tema. Lo que tienen allí es una vista de, eso se llama una cara medial del encéfalo. Estoy omitiendo la médula y estoy dejando, digamos, todo lo que nosotros conocemos como el cerebro propiamente dicho, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más, digamos, contextualizado posible, voy a tratar de ser breve, de no tomarme mucho tiempo y, digamos, abrir un panorama de lo que ustedes pudieron ver en los videos y también lo que hay en unos textos que envió la profesora. Yo siempre pienso que el cerebro es como un mapa, o sí, digámoslo como un mapa o como una pintura de lo que ha sucedido a lo largo de la evolución, si ustedes lo quieren, o si prefieren de lo que piensa un arquitecto cuando diseñó este aparato que se llama el ser humano. Yo soy, digamos, como tranquilo en ese sentido, entonces le permito que el estudiante escoja qué quiere pensar, ¿sí? Igual la evolución, como la ciencia misma, pues es un supuesto. Entonces yo puedo ver aquí cómo se plasma, digamos, todos los pasos que se han ido dando, hablemos de la evolución, en ese proceso evolutivo filogenético. ¿Me siguen? Hay un tipo que se llama MacLean que elaboró una teoría que a mí me parece plausible y él indica que el cerebro humano, digamos, tiene como tres grandes componentes. Un componente muy elemental y primario que va a ser el componente de los reptiles, de allí que él llama a este cerebro el cerebro reptiliano. Un componente intermedio que él lo llama mamaliano, haciendo referencia a los mamíferos, y un componente que es más novedoso, que es propio de los primates, que él denomina neomamaliano, ¿sí? Que yo lo denominaría más bien como de los primates, ¿sí? Entonces, esto que están viendo ustedes aquí me da cuenta precisamente de esas fases. De esto voy a hacer más rápido porque finalmente quiero llegar a la corteza, que es el eje de la racionalidad y que es, digamos, la estructura que sustenta lo netamente humano. Esa estructura que está aquí se llama el tallo cerebral, esto es el cerebelo, ¿sí? Esto es lo que básicamente MacLean representó como el cerebro reptiliano, ¿sí? Y que allí vamos a encontrar nosotros la base de los centros cardiorrespiratorios, la base de los reflejos, por ejemplo, ¿sí? Y es un cerebro muy elemental, ¿sí? Muy elemental, y por elemental menos plástico, pero también muy determinante para la supervivencia. Uno muchas veces escucha que una persona se lesiona con arma de fuego, por ejemplo, la lesionan con arma de fuego y tiene grandes lesiones en la corteza, pero que esa persona sobrevive. Pero muchas veces uno escucha, por ejemplo, de que un niño sacudido o que una persona con un objeto contundente es golpeada y fallece, ¿sí? ¿Por qué fallece? Básicamente porque esto que es el cerebro reptiliano se está afectando, ¿sí? No voy a decir nada más de eso, simplemente tengan en cuenta ustedes que ese cerebro es un cerebro, o esa parte del cerebro es una parte que se encarga de aspectos muy reflejos, que es imprescindible para la supervivencia y que está maduro al momento del parto, ¿sí? Bien, por supuesto que esto tiene millones de componentes, de tuerquitas allí, pero no vamos a entrar a detallarlo. Luego entro a un cerebro que podríamos denominarlo como un cerebro medio, ¿sí? Que estaría más o menos alrededor de esto que está aquí, y que me implica en estructuras que conocemos como diencefálicas, ¿sí? Así se conocen en ese término, digamos, técnico, que me incluye, por ejemplo, el tálamo, que me incluye, por ejemplo, el epitálamo, que me incluye el subtálamo, otras estructuras, pero que básicamente me involucra un conglomerado de estructuras que las voy a denominar como sistema límbico, ¿sí? Que es, yo creo que ya les había nombrado a ustedes hace la clase pasada, el sistema de las emociones, pero que a su vez es el sistema de la memoria, ¿sí? No hay, o en la evolución parece que la memoria y las emociones cursaron de la misma fuente, ¿sí? O digamos que tuvieron un fin común. De allí lo que yo les decía que en la medida que si un chimpancé, por ejemplo, se encuentra a un felino por primera vez, no lo conoce, ¿cierto? Digamos que no hay un material genético en ese chimpancé que determine que eso es una amenaza para él, puede que se tope con él, no sienta miedo, pero después de que el felino le pega la tunda, ¿cierto? Le pega una paliza y digamos, logra sobrevivir. Después de que sobrevive, ¿sí? Él logra darse cuenta y tiene un aprendizaje,
digamos, implícito y explícito que no se le va a olvidar nunca en su existencia de que ese animal, de que los felinos, digamos, son complicados para la supervivencia. Ese sistema límbico, que es tal vez el tema que mejor manejo en neuroanatomía, es un sistema que caracteriza a todos los mamíferos, ¿sí? Entonces es un sistema que está compartido y que está compartido, digamos, en los perros, en todos los mamíferos, y que, digamos, uno lo puede evidenciar, y eso se ve en su capacidad de memoria, pero también en su capacidad, digamos, como de tener estados afectivos, ¿no? Miedo, e incluso algunos más elaborados, pues, como la dependencia. Bien, y por último, que es donde finalmente quiero llegar, tengo esto que está acá arriba, ¿cierto? Que es la corteza cerebral, ¿sí? Voy a pasar ahora sí a esta imagen. Esto que está acá, esto sería una cara medial, ¿sí? Esto aquí tendríamos un hemisferio, acá tenemos ya una vista lateral, donde encuentro los dos hemisferios, y esto que está aquí semi-envolviendo todo el encéfalo, se llama la corteza cerebral. Esa corteza cerebral que ustedes están viendo allí tiene 2 metros cuadrados, ¿sí? Es decir que si yo la desenrollo, yo me podría prácticamente acobijar, ¿no? con esa corteza. Es muy grande y digamos que se sabe que es el eje sobre el cual descansa la racionalidad y es el eje de las funciones mentales superiores, ¿sí? Ahora, hay por supuesto casos paradójicos, ¿no? Por ejemplo, la vaca tiene una corteza gigante, pero es muy bruta. Pues creemos, ¿no? Hasta que nos invadan tal vez, pero en general los animales que tienen grandes cortezas son animales de un orden superior y de una capacidad, digamos, de resolver problemas, de raciocinio y de relaciones más complejas. Entonces, esta es la corteza cerebral que tiene, lo que estamos viendo allí es en realidad solamente la parte externa, ¿sí? Que es un tercio. Los 2 tercios restantes están al fondo de esto que se llaman surcos, ¿sí? O circunvoluciones, todos estos son surcos, ¿sí? Y lo que vemos acá se llaman giros, ¿sí? Entonces solamente un tercio están los giros, 2 tercios restantes van a estar metidas en esos fondos. Ahora la pregunta elemental es ¿por qué eso está tan arrugado? Y es muy sencillo, ¿no? Yo siempre le digo a las mamás de mis pacientes o a mis estudiantes que si yo, por ejemplo, quiero guardarme esta hoja en este bolsillo que es chiquito, sería, digamos, tonto quererla guardar de esta forma y que la manera, digamos, práctica de hacerlo, pues sería plegarlo, ¿sí? Entonces, digamos que la evolución lo que hace es jugársela por esa estrategia, ¿no? Pudo haber sido otra como formar un cono, no sé, pero esta fue la que formó. Entonces yo cuando plego tengo la capacidad de meter 2 metros cuadrados más el resto del encéfalo en una bóveda craneana que es bastante reducida, ¿sí? Bien, otro aspecto importante que ya les había rescatado respecto a esta corteza cerebral es el hecho de que ella, por la misma necesidad y por el mismo crecimiento o extensión que tiene y la reducción de la bóveda craneana, pues una de las estrategias evolutivas o filogenéticas, aparte del plegamiento, es jugársela por la inmadurez, ¿cierto? Entonces, los primates somos muy inmaduros al momento del parto. El ser humano, como les había dicho, tiene la infancia más larga de todas las especies, incluso de los primates. Y esa inmadurez hace que nosotros tengamos al momento del parto una masa encefálica bastante reducida, pero que más o menos a los 14 meses tengamos una masa encefálica que se triplica, ¿cierto?, en su peso y por supuesto también en su densidad celular. Y esa inmadurez hace que nosotros dependamos 100% de la cultura. Yo no sé, no recuerdo si fue, alguien habló la otra vez de los, fuiste tú, ¿no?, de los chicos que crecieron, que fueron criados por otras especies y De hecho, yo no sé si eso está comprobado, pero yo dudaría mucho que eso pueda ser plausible, excepto pues en Tarzán. Pero en realidad es imprescindible para un neonato humano que haya otro, por lo menos culturalmente cercano, ¿cierto?, que genere, digamos, los medios para la supervivencia. Bien, entonces son como un encuadre básico para que ustedes medianamente entiendan cómo es el asunto de la corteza. Bueno, otro datico importante es, ustedes han visto que el cráneo de los niños fleja, ¿no? Y tienen lo que nosotros conocemos como fontanela, ¿no? Y que uno dice, es que él tiene la fontanela muy grande y no sé qué más, entonces que el bebé y que se va a morir. No, la fontanela básicamente es que los huesos de cráneo, ¿cierto?, son mucho más flexibles, ¿sí? Y son flexibles para dos elementos. El primero de ellos, que cuando alcanzamos el bipedismo, ¿cierto?, la pelvis estrecha, ese cráneo tiene la obligación de flejar.
¿sí? Para que, digamos, pueda salir por el canal vaginal y no haya un estancamiento que es muy típico, digamos, en los mecanismos perinatales, hoy por hoy. Y lo otro, pues permitir de que haya un crecimiento de ese cráneo, ¿cierto? Cuando el cráneo está soldado, aparece un fenómeno que se conoce como microcefalia y que es, pues, por supuesto, contraproducente para el desarrollo del individuo. Bien, ahora sí, haciendo esta acotación o esta introducción, entro a hablarles propiamente de esto que es la corteza y principalmente hacer énfasis de los mecanismos que participan en el aprendizaje, que creo que es el objetivo del curso. Esto que están viendo ustedes aquí se llama la cisura central, ¿sí? Y esto me divide el encéfalo, la corteza en dos. Hacia acá adelante yo voy a hablar de una corteza que es sensora y hacia acá atrás voy a hablar de una corteza que es motora y hacia acá atrás voy a hablar de una corteza que es sensora, ¿sí? Y ese orden se sigue manteniendo en todo mi organismo. Si esto es la médula espinal y yo la disecciono, por ejemplo, ¿cierto? Yo encuentro que la porción anterior tiene raíces que van a dar eferentes motoras para que yo mueva mis manos o para que yo mueva mis pies. Pero por atrás, en la parte posterior o dorsal, va a entrar las aferencias sensitivas. Es decir, si yo me pincho este dedo, la fibra entra e ingresa por la parte posterior de la médula. Ese patrón de organización se sigue manteniendo, al punto que yo sé que por delante de esto que es la cisura central, voy a encontrar puras estructuras que se van a relacionar con la acción y hacia acá puras estructuras que se van a relacionar con lo sensor. ¿Está claro para todos hasta allí? ¿Estoy siendo claro? Bien. Entonces, para comenzar a hablar de aprendizaje, esto que está aquí se llama la cisura lateral o de Silvio, ¿sí? Aquí hay un girito, ¿sí? Este girito se llama el giro supramarginal, este se llama el giro angular, y estos dos giritos se encargan de procesar la información auditiva y convertirla en lo que nosotros conocemos como el lenguaje, ¿sí? Entonces, ahora que yo les estoy hablando y ustedes están escuchando, creo, esta estructura que está aquí está poniéndose activa, se conoce como el área de Wernicke, ¿sí? Y permite comprender. Si uno tiene un paciente, por ejemplo, que se lesiona esta área que está aquí, uno tiene un paciente que no puede comprender absolutamente nada. ¿Está claro? Bien, yo a ustedes les hice un ejemplo la semana pasada con las mesas. Esta es la mesa central de la que yo estaba hablando, ¿sí? Ahora, esa mesa está recibiendo de esta área que se llama el área 5-7 o área secundaria de la sensibilidad táctil o sensibilidad general, recibe información que está almacenada aquí como huellas de memoria. Esta área que está aquí o esta mesita como la vimos hace 8 días, recibe información de esto que es el área 19, que es el área secundaria de la visión, por ejemplo. Entonces aquí hay una huella de la visión. Y también recibe información de aquí, de esto que se llama el giro temporal superior, información que es una huella de memoria auditiva. Entonces, cuando yo tengo memoria táctil, memoria visual, memoria auditiva, yo puedo crear lo que es el significado, que es lo que yo les decía a ustedes, que es la base del lenguaje. Entonces vuelvo a hacer, digamos, como el ejemplo del carro. Si yo quiero pensar en un carro, cierro mis ojos, ¿cierto? Y puedo escuchar el carro. ¿De dónde llegó ese sonido del carro? De una área secundaria de la audición que me permitió a estas áreas, digamos, capturar o reclutar esa información para yo traerlo aquí a memoria, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, ver el color del carro o ver el carro, ¿de dónde lo traigo? De un área secundaria de la visión que tiene una huella de memoria de esos aspectos y que la puedo reclutar si yo quiero utilizar eso. E incluso puedo tomar, por ejemplo, aspectos táctiles como si quiero saber si el carro está liso o no está liso, etc. Entonces, en conjunto, esta estructura que está aquí, ¿cierto?, es la estructura que me permite a mí que exista el significado símbolo, ¿sí? Si no existe, si tengo una lesión aquí, o no comprendo, ¿cierto?, si es una lesión grande, si es una lesión menor, puede aparecer un fenómeno como, por ejemplo, que no pueda escribir o que no pueda leer, ¿sí? Digamos, se automatizan esos procesos. Bien. Entonces, si nosotros contextualizamos con el video que habíamos visto, nosotros pensamos que hay una fase, yo aquí las copié porque no las recordaba muy bien, que sería la primera fase, ¿cierto? Que sería la segunda fase, que sería la fase mimética, ¿cierto? Donde comienza, se supone que eso es en la edad de piedra, se comienza a ver como una imitación, ¿cierto? Y que esa imitación comienza a crear o a potenciar todo lo que es la aparición del símbolo, el significado. Entonces uno podría pensar, ¿cierto? Por supuesto que todo eso son supuestos, valga la redundancia, de que la expansión de este sector de la corteza se dio precisamente sobre esas fases
y que la expansión de este sector de la corteza es precisamente lo que me permite a mí acceder al símbolo, ¿sí? Creería yo, no sé qué dice la profesora que ha estudiado antropología, que el único animal que puede acceder al símbolo, al significado, es el ser humano, ¿sí? Que puede hacer abstracciones, ¿cierto? Y ese símbolo precisamente da paso al tercer estadio, ¿cierto? Aquí me salté uno que es el de la cultura episódica, pero no importa, que sería el estadio, ¿cierto? De la cultura mítica, que es la fase más allá del mito, ¿cierto? Aunque el mito, digamos, permite explicar. Digamos que el trasfondo de lo que yo veo en el video es que el mito me está llevando de base la posibilidad de generar hipótesis, ¿sí? Entonces allá aparecería, digamos, la tercera gran expansión de la corteza cerebral y que es la definitoria, que es la expansión de toda la corteza frontal, que es donde me voy a centrar. Dime. Solamente para aclarar que lo que tú decías, yo supongo que no habría símbolos, sino en el ser humano es real. ¿Sí? Los entrenadores de simios tratan de hacerlos usar pequeños signos para tratar de hacer que se comuniquen, pero una de las lecturas que les dimos, que era precisamente la de Catherine Nelson, ¿sí? Retomando también a Donna Merlin, ella dice claramente que efectivamente sí, puede que los simios de tanto y tanto que les hacen refuerzos y refuerzos, puro conductismo, terminan identificando ciertas figuras. Pero esas figuras para ellos no son símbolos, son figuras que les permiten acceder a comida o a recompensas o algo así. Pero que nunca, ningún animal, ningún simio, por inteligente que sea, como los bonobos o algo así, ha podido inventar un símbolo. Es muy diferente usar eso que el humano ve como símbolo porque es un triángulo o algo así que simboliza supuestamente comida, pero para el simio no es un símbolo. Es una imagen que él graba que, pues si hundo esto, me dan el banano. Entonces, es muy distinta a lo nuestro. Una pregunta, y esos experimentos de son reales o son de la ciencia ficción donde enseñan a símbolos a utilizar lenguaje de señas? No son de ciencia ficción, son reales. ¿Sí? Pero es que una cosa es que hagan con las manos digamos, las formas de una letra o lo que sea para obtener algo, pero otra cosa es que eso tenga el sentido del símbolo, ¿sí? Para él. Él lo usa como una modalidad de conseguir algo que lo interesa porque está siendo adiestrado para hacer eso. Pero nunca han utilizado esos símbolos para expresar algo que... No. Pues tengo entendido que el único caso ha sido el de Coco, una gorila, y Coco llegó a tener un aprendizaje tan avanzado que era capaz de mentir, algo que uno diría que un animal engañar, que es distinto a mentir. Era capaz, por ejemplo, la metieron con un gatito y el gato era como la mascota de Coco y el gato hizo un daño. Cuando llegó la instructora le dijo quién hizo el daño, porque fue el gato, y era eso. Sí, de todas maneras hay mucha, digamos, discusión respecto a esos supuestos experimentos, porque, digamos, exactamente por el entrenamiento y porque además son científicos que se dedican pues las 24 horas del día a lograr que esto se vuelva firme y fijo, esa aceptación y ese meterse en ese tipo, digamos, de entrenamiento para lograr que mueva esto, que haga lo otro, sí. Cosa que cuando un niño, ahora lo vamos a ver, jamás uno necesita, antes de que uno le enseñe, el niño ya lo está haciendo, ¿sí? O sea que una cosa es poner al otro a fuerza de refuerzo positivo o de refuerzo negativo, los dos, a que haga algo que yo quiero que haga. Otra cosa es que el simio quiera comunicarse con símbolos, él no quiere comunicarse con símbolos. Es forzado a hacer una cosa que lo ponen a hacer. Es como, voy a hacer una barbaridad, un robot no quiere comunicarse. Diferente a la construcción que hace el humano, donde ya esas palabras tienen unas representaciones mentales previas que las recupera y las evoca al momento intencionado de producirlas. Lo otro es que yo entiendo que, por ejemplo, engañar sería. Aquí está, ya que tenemos aquí para los dos. Yo sé, por ejemplo, que hay estudios que demuestran que los elefantes en la India van a los sembrados de maíz
y ellos, por supuesto, van en la noche, se comen el maíz y se van, ¿cierto? Entonces, un estudio sobre estos elefantes, que son unos animales con una, bueno, ese coeficiente de encefalización es muy digamos, variable, pero digamos que tienen un cerebro bastante grande y una estructuración, que es lo más importante, bastante compleja. Cuando les han hecho mediciones, se sabe que los niveles de corticotropina en ellos son muy altos y también de cortisol, que es lo que sucede en nosotros cuando estamos estresados. Es decir, que uno podría implícitamente pensar que esos elefantes se dan cuenta que están robando, ¿sí? Entonces los elefantes roban. Pero aquí viene algo que es bien importante, por lo menos se están estresando cuando se están comiendo, y si se estresan, pues supongo yo que es porque saben que están haciendo algo que está, digamos, condenado por un otro, que en este caso es el humano. Pero pasa lo mismo que sucede en el humano. El lenguaje yo creo que es crítico y determinante de lo que somos. De hecho, cuando uno ve pacientes, y aquí me puede ayudar también Alejandro, que sabe que ha visto pacientes que tienen un atraso en el desarrollo del lenguaje, uno sabe que el resto de las funciones que hay de allí para abajo, ¡prum!, se desorganizan, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, piensa, uno dice, es que es muy inteligente, ¿cierto? Muy inteligente. Entonces dice, sí, él es muy inteligente, pero él es ingeniero y él es calladito, o físico y él es calladito, pero es muy inteligente. Pero por muy inteligente que sea, ¿cierto?, haciendo cosas, por ejemplo, o diseñando cosas, o haciendo fórmulas, siempre eso va a estar atravesado por el lenguaje, ¿sí? O otro dato, por ejemplo, que siempre observa uno es el de los niños cuando no hablan, le dicen a uno, no, es que el niño es muy inteligente porque él es capaz de manejar ese celular y lo mueve, Entonces uno inmediatamente piensa, eso es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje construye y el lenguaje organiza la inteligencia, ¿sí? Así sea una persona callada y lo que sea. En la regulación del comportamiento, por ejemplo, cuando uno ve, yo hablo de niños porque yo veo niños, cuando uno ve un niño, por ejemplo, que tiene un atraso en el desarrollo del lenguaje, o un niño autista, por ejemplo, ese es un niño que llega al consultorio y se sube a la mesa, se baja, se tira. Entonces uno sabe que ahí, por ejemplo, el lenguaje tiene una función de regulación, ¿sí? Entonces yo siempre le digo a los papás lo mismo, cuando yo me levanto yo pienso, ahora me voy para allá, me baño, eso es implícito porque es una habla, digamos, que está ahora interiorizada, en los niños en un momento está afuera, ¿sí? Creo que se llama habla egocéntrica. Habla egocéntrica. Sí, luego uno lo interioriza, sí, que miren que puede ser, yo no soy partidario de pensar, o no digo exactamente que la ontogenia recapitula la filogenia, pero yo creo que sí hay datos que nos pueden decir a nosotros cómo fue ese proceso de evolución. Y ese proceso, precisamente ese salto que estoy dando, en el cual el lenguaje está afuera y luego está adentro, pudo haber pasado en el desarrollo de las especies, ¿cierto?, en la evolución, y tal vez, como mostraba, eso creo que lo mostró el video, ¿no?, en algún momento el lenguaje está afuera, pero luego la persona puede, digamos, centrarse sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, otro ejemplo en el cual uno ve que ese lenguaje organiza la conducta del niño. Cuando el niño comienza a hablar mejor, el niño comienza a organizar su conducta y deja de ser tan hiperactivo, por ejemplo, deja de ser un poco, o es más funcional. Y yo solamente he visto un paciente de esos en mi vida, un adulto, que se llama la fascia dinámica, yo no sé si vos la conoces, pero es muy atípica, que tuvo un trauma craneoencefálico frontal y tuvo que hacerle una lobectomía bilateral, entonces se fue todo el lóbulo frontal, y entonces allí viene la pregunta de nuevo, ¿de dónde está el lenguaje? ¿No dijimos que acá? El lóbulo frontal, y estos son pacientes en los cuales se pierde el habla interna, ¿sí? Entonces un paciente que queda prácticamente hecho un ente, ¿sí? Entonces yo recuerdo mucho, voy a ponerle un nombre de don Hermes, nosotros decíamos, don Hermes, ¿usted cómo se llama? Entonces decía, Hermes García Bolaños, por decirlo. Don Hermes, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 36 años. Don Hermes, ¿qué le pasó? Iba en la moto, y me caí. Pero si a don Hermes no se le preguntaba, don Hermes estaba callado todo el tiempo, 100%. Es decir, en la casa estaba callado, excepto cuando había algo imperativo, ¿sí? Que también me habla, digamos, de los procesos que ha tenido el lenguaje. Imperativo como que, tengo sed, quiero ir al baño, deme la comida, etcétera, porque hay una base, digamos, poco más fisiológica que está exigiendo que él se acerque a eso. Pero de resto, ¿quién dirige la conducta? El que está afuera, si no, él simplemente es un ente que se mueve, digamos, por los impulsos o por las necesidades fisiológicas. Si uno levanta la mano, don Hermes le puse, ¿sí? Sí. Don Hermes levanta la mano, ¿sí? Si uno se toca la cabeza, don Hermes se toca la cabeza. ¿Por qué? Porque allí vemos que la función del lenguaje se ha regularizado, ya no está activa, ¿cierto? Y entonces el contexto externo quien dirige la actividad. Y eso es, digamos, interesante en la medida que si el lenguaje es
tal vez la base, ¿cierto? O digamos uno de los elementos necesarios para la inteligencia, para el aprendizaje y todo lo demás, eso me lleva a mí a pensar que un estudiante, y esto ahora lo llevo al campo universitario, con un dominio muy lábil o precario del lenguaje, es un estudiante que posiblemente va a tener dificultades a nivel de sus desempeños académicos, y tener en cuenta lo más complicado, que el lenguaje no solamente es verbal, sino también escrito, ¿no? Entonces eso es como otro dato. Una cosa que es importante señalar con el lenguaje es que no solamente modula y regula la conducta, sino también posibilita la conciencia de sí. Si no tenemos lenguaje, no podemos realmente ser un otro para el otro, ¿sí? Y podernos llamarnos algún día, a los 3 años más o menos, yo. Si ustedes han tenido sobrinos, niños, se van a dar cuenta que un niño pequeño empieza siempre por el equivalente de él, ¿sí? Usa su nombre o el pronombre que refiere a él, pero no dice yo hice, yo fui. Un niño de 2 años que está hablando no dice yo. Camilo fue. Usando el nombre, ¿sí? O la niña quiere. Es muy común porque apenas está apropiándose del lenguaje, pero todavía no tiene la conciencia de que él ocupa el lugar del yo en la frase, aquel que habla, aquel que quiere, aquel que pide. Y ese es un proceso fundamental en la constitución subjetiva. Y se complejiza, porque después tiene que entender que ese yo es intercambiable. Claro, ¿sí? Ese yo puede ser yo y ese tú, entonces los pronombres, en algún momento soy yo, pero el yo me puede volver tú, y el que me estaba hablando es el yo. ¿sí? Por ejemplo, los pacientes con autismo tienen muchos problemas para ubicarse en el pronombre. Entonces yo le digo, ¿tú cómo te llamas? Tú me llamo tal cosa. ¿Sí? Él me responde con él no logra ubicar que yo le dije tú y que él tiene que decirme yo. ¿sí? Entonces el intercambio de los pronombres es muy difícil, por ejemplo, en pacientes con autismo. Sí, pero además es por eso, porque uno no nace siendo yo. Uno tiene que construir el sentido de yo, y de ese sentido de sentirse un yo para el otro puede construir realmente la manera de hablar desde aquí, habiendo precisamente, como decía Carlos, interiorizado ese lenguaje que le da la cultura en la que vive. Y eso mismo uno lo puede ver cuando el lenguaje se deteriora, por ejemplo en el caso de las demencias, ¿sí? Digamos que el lenguaje también le permite a uno ubicarse espacial, temporalmente. Entonces, un paciente, por ejemplo, con una demencia de cuerpo de Lewis o una demencia tipo Alzheimer, uno le hace la pregunta ¿en qué año estamos? O uno le pregunta, sí, ¿en qué año estamos? Entonces esa persona le dice a uno, estamos en el 2000. Entonces, claro, uno le hace reacciones de que no. Entonces, esa competencia que pueda interpretar mi lenguaje no verbal es también muy importante, porque la otra parte la ha ido perdiendo. Ya cuando uno lo ubica y le dice, no estamos en el 2000, estamos 17 años más allá, ¿sí? Entonces la misma persona como que se aterra. Entonces, lo que a mí, por ejemplo, un paciente de esos una vez me dijo, pues primero cae y le da como un paro ahí. ¡Oh! Todo eso he vivido, porque además cree que se quedó atrás y que de un momento a otro yo le estoy diciendo que lo traje como al futuro, ¿sí? Entonces es también como esa desvirtualización de lo que ha construido, pues cuando ocurre en el caso de las demencias, en donde pues terminan prácticamente con anomias completas sin tener la posibilidad de reconocer rostros, nombres y cosas. Ahora, un punto que no es propiamente, no está en la descripción del cerebro, pero sí en lo que es posible gracias a la complejización de la estructura cerebral, es que precisamente los niños que reciben un baño de lenguaje continuo, de gran riqueza, con canciones, con palabras, con rimas, con cosas así, son niños que van muy rápidamente formando su cerebro de una manera muy distinta a la del niño que no recibe ese tipo no de estimulación, porque no es estimulación, es mucho más que eso, es la construcción, digamos, de la relación con el otro, con el mundo y con sí mismo. Entonces, digamos que la inteligencia no es un don innato, no. Hay muchos tipos de inteligencia, pero esos muchos tipos son construcciones sociales, culturales, ¿sí? Sociales porque vienen del otro, y porque los humanos somos sociales. Eso era un punto que salió el martes y que no alcancé a explicarlo, que es la idea muy extendida que hay de que nosotros somos individuos y la sociedad es el todo, pero que somos sociales cuando hay un todo, ¿no? Fíjense que lo que ya estaban explicando ellos dos y también yo es que uno incorpora, vuelve parte de uno, de su cuerpo, porque incorporar es muy lindo, es volver cuerpo,
el estar con los otros, el necesitar de los otros, el hablar con ellos, el tocar, el acariciar o el aruñar y morder, lo que sea, pero es una vida en sociedad permanente desde que el niño nace. Continuamente, o sea, cuando estaba en el útero sí sentía sonidos y movimientos y todo, pero cuando ya abre los ojitos y empieza a ver el mundo, va construyendo una interiorización de un mundo social que le habla, que lo mira, que lo toca y que lo va volviendo parte de ese grupo social. Es una falsedad lo que se hizo en el siglo XIX de separar las distintas ciencias sociales y humanas. Entonces, no, ustedes que les gusta lo lejano, pues ustedes van a ser los historiadores y van a estudiar el pasado, los otros van a estudiar entonces los pueblos lejanos, los primitivos, y vayan a los antropólogos por allá, y luego los sociólogos, no, la sociedad es lo nuestra, y los psicólogos, bueno, entonces los individuos son lo nuestro. Los cuatro estamos equivocados. No podemos entender los fenómenos humanos si no tenemos en cuenta todo eso. Una vez hablando con un amigo que su mamá era suiza de la parte alemana, entonces hablaba alemán, su papá era de la parte suiza autóctona. Entonces lo que había observado siempre era que la gente que hablaba alemán, lo decía, las ideas que le surgían eran muy complicadas. Entonces decía, siempre esto de que cuando se escucha que un alemán tiene una idea, esas ideas son súper complicadas en todos los aspectos. Mientras que las ideas que tienen, por ejemplo, los franceses son un poco más, digamos, menos complicadas, o cuando uno escucha a un estadounidense, sus ideas son muy simples y se parecen muchísimo a la forma como está el idioma. Por ejemplo, algo que no creo es que en los que hablamos español, por ejemplo, nuestras ideas son un poco más desordenadas. Yo creo que es por la misma flexibilidad de nuestro lenguaje también, ¿no? El español es un lenguaje muy flexible donde podemos cambiar. Sí, yo creo que sí. Cosas, y bacano eso. Pues mirándolo así, puede ser, ¿no? Logramos identificar Pues, eso. de todas maneras, La organización por morfosintáctica ejemplo, es muy que variable. las maneras de pensar Las sinonimias. con las estructuras de las lenguas, ¿sí? Que te hacen pensar y organizar la gramática de la frase o lo que dices de cierta manera. La sinonimia, por ejemplo, en el inglés no está. Entonces, si tú quieres decir estoy triste, aburrido, abatido, sí puedo encontrar una cantidad de cosas para más o menos representar lo mismo. Si yo me voy al inglés, en el inglés yo no encuentro... ¿sí? Pero yo creo que en el fondo lo que dice Andrés me resulta muy interesante en la medida que yo le estoy dando, o le estoy mostrando una visión bastante, pues extremadamente reducida. Pero una de las características de esta corteza cerebral es el alto grado de interconexión. ¿Señora? Probando. El alto grado de interconexión que hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, solamente como para ponerlo en contexto, tú estás diciendo, los alemanes tienen un lenguaje de tal forma y eso parece tener una correlación con su personalidad, ¿cierto? Los colombianos somos tal vez desordenados y parece que el lenguaje o el discurso puede ser un poco más desordenado. Más o menos lo que entiendo, que el lenguaje está hablando de la estructuración de su personalidad. Y hay algo, digamos, bien importante a nivel anatómico y es efectivamente que las áreas prefrontales, de las que ya voy a pasar a hablar, por supuesto que están conectadas y determinan el lenguaje, ¿ves? Entonces, por ejemplo, acá, esto se llama la corteza prefrontal dorsolateral, aquí está el área 46. El área 46 se conoce como el área de la memoria operativa, ¿sí? Y es muy charro porque cuando hay un paciente que tiene una lesión del área de la memoria operativa, uno dice, ¿qué es memoria operativa? Entonces todos los estudiantes recitan de memoria. Es la capacidad de un individuo para mantener información online. Entonces uno dice, sí. Entonces, como por ejemplo, entonces dicen, no, como guardar un teléfono por 20 segundos y después irlo a copiar, ¿cierto? Pero resulta, por ejemplo, que una persona cuando se lesiona al área 46, que es el área de la memoria operativa, su discurso se vuelve divergente. Entonces comienza hablando de cerebro y termina hablando de Peckerman, por ejemplo, ¿sí? Y pasó por la Universidad del Valle, y pasó por Australia, y pasó por todo. ¿Por qué? Porque su capacidad de tener memoria operativa, es decir, de centrarse sobre un aspecto para ir alineando su discurso y llevarlo, se vuelve muy precaria, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo para mirar que efectivamente lo que tú dices sí puede o tiene una correlación neuroanatómica. De hecho, todo lo que nosotros
pensamos, somos, creemos, tenemos, tiene una correlación neuroanatómica, porque si no, con el respeto de todos, pues estaríamos hablando de un alma o un espíritu, ¿cierto? Pero todo lo que nosotros somos, a nivel mental y a nivel individual y colectivo y grupal, pues tiene una representación aquí en este cerebro. Solamente como para precisar eso que me pareció muy interesante. No, es que me surge una reflexión profunda ahora que dicen que el grado de ordenamiento está relacionado con el lenguaje. Yo creo que no solamente el lenguaje, sino es multifactorial. Y respondí una cosa y ahorita lo reflexiono y me interesa. De todo, esta charla sí es bastante interesante. Aprendí muchísimo. Los cuerpos humanos son una entidad termodinámica, ¿verdad? Cuando uno pinta la ecuación de Gibbs, la energía libre de Gibbs, dice que depende de un factor que se llama 0 por la entropía, el grado de orden del universo. Y la entropía está operada por un operador que es la temperatura. O sea que la evolución humana también depende de la condición endémica del organismo, ¿verdad? Entonces la evolución de un ser humano en Australia es muy diferente que la evolución en América o en el trópico. Cuando nosotros necesitemos una condición puramente cuántica, que es la radiación del cuerpo negro, nos damos cuenta que todos nosotros generamos radiación de materia y la temperatura gobierna. Por eso cuando nosotros tenemos una clase, el estudiante a las 7 de la mañana se comporta muy diferente a las 2 de la tarde, porque la temperatura está generando eso en el cuerpo humano. Y también esas condiciones puramente endémicas, que son geográficas, han gobernado la evolución del cerebro. Por supuesto. Fundamental. Entonces ahora nos explicamos por qué el animal se comporta muy diferente que el tipo de Sudáfrica, ¿verdad? Y no solamente es el lenguaje, sino también la evolución endémica. Luego cuando uno va a Estocolmo, yo viví en Estocolmo, pues Estocolmo en el verano, el resto de Europa está a 45 grados y están a 14. Entonces el resto del comportamiento está condicionado por la temperatura, pues son fríos, altos, ¿verdad? Son ensimismados. Pero cuando yo vivo en América, uno lo ve por ahí en Ecuador, tal, se comporta una cosa loca. Sí, pero ¿por qué cambia? Porque el cerebro está siendo percolado por la condición termodinámica. Es que es bellísimo eso que decís de multifactorial, porque yo traduciría multifactorial en conexiones, en interconexiones, ¿sí? Y de hecho lo que vos decís está soportado acá, es decir, eso que tengo aquí se llama el hipotálamo, eso que tengo aquí se llama el tracto óptico, aquí estaría el quiasma óptico, y aquí encima, eso se llama el fornix, estaría el núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático es el núcleo que regula los estados circadianos o los ritmos circadianos, ¿sí? Por supuesto que ya no funcionan también por la luz artificial, pero en la gente del campo o hace 100, 200 años funcionaba muy bien. Y hay una cosa muy curiosa, y es que esos ritmos circadianos están directamente relacionados o conectados, estoy hablando de conexiones axón, con el sistema límbico. Entonces, por ejemplo, la gente que vive en los polos es gente que tiende a ser más depresiva y el nivel de suicidio es mayor. Y es una cosa muy curiosa porque ya los psiquiatras se la ganan relativamente fácil porque solamente hacen fototerapia, te ponen una lámpara mira, y eso mejora. A mí me pareció muy raro porque yo lo viví cuando lo que hace que nosotros no apreciamos los que vivimos en el trópico. Yo me quedo del carro, en mi oficina a 14 grados. Pero el sol es fundamental para el desarrollo del comportamiento humano. Cuando uno está en un país donde encuentra limitadas horas de sol, uno cae en depresión. Cuando yo llegaba al apartamento yo prendía las luces y me decían, ¿por qué prendes las luces? Tenía una fotosensibilidad. Claro. Y yo le pregunté al director y me decía que muchos chicos para evitar el suicidio hacían fototerapia. Claro. De mucha luz, ¿verdad? Para que la depresión se baje. El ejemplo que yo ponía era de esa persona que el papá era suizo y su mamá también, solamente que uno hablaba alemán y el otro francés. Y él había notado esa diferencia y los pueblos donde ellos vivían estaban más separados más que por menos de 30 kilómetros. Entonces, a pesar de que sí, esa cosa de dónde crecemos y todo eso es importante, en ese caso donde es la misma cultura, digamos, suiza, donde estaban no es la misma cultura porque la lengua marca. Sí, exactamente, pero entonces, digamos que en las condiciones socioeconómicas, digamos, solamente por el hecho de tener diferentes lenguajes ya cambiaba la forma como ellos expresaban. Es multifactorial, claro. Claro. Yo siento ahí como un dato, digamos, un poco, entre comillas, aislado, pero pues finalmente siento que eso es lo que estoy haciendo, como tirando datos aislados, pero que finalmente nos llenan como de cuestionamiento y me parece que eso es positivo. Entonces voy a darte un dato simplemente a ti, o a lo que tú dices. Esta región que está aquí se llama el giro del cíngulo, ¿sí? Eso hace parte de las estructuras límbicas. Eso lo escribió un tipo que llamó Papes en 1937, llama la circunvolución límbica. Sí, habría que ver otras imágenes, pero digamos básicamente es este sector que está aquí, incluyendo esto.
Este giro del cíngulo que está aquí hay algo que se llama el área 24, que se describió como el área motora suplementaria, ¿sí? Pero el giro del cíngulo, y particularmente aquí en esta cara que es cara medial, se sabe que participa con aspectos motivacionales, ¿sí? Y allí traigo alusión a patología que se llama el mutismo aquinético, que ustedes conocen como catatonia, ¿sí? Que es que la persona adopta una posición y se queda rígida. Y uno diría, la gente dice, no, esto es una expresión de la psicosis, por ejemplo, de la esquizofrenia, ¿cierto? Es un tipo de expresión de la esquizofrenia. Entonces, la pregunta era, ¿esta persona tiene una alteración de tipo motor? Entonces, pues lo miraba el neurólogo, ¿cierto? Y el neurólogo decía, no, esta persona no tiene un tipo de alteración de tipo, no tiene una alteración de tipo motor. Se le hace un scan cerebral y tú miras las vías piramidales, que son las vías que dan la conexión entre la corteza y la médula para mover el cuerpo, o el tallo para mover la cara, y no hay nada, digamos, como anómalo, ¿sí? Todo está bien. Entonces, ¿qué se encuentra ahora, o cuál, digamos, es el punto focal allí? Que esta área motora suplementaria me está vinculando los dos mecanismos, el mecanismo motor y el mecanismo motivacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el paciente que tiene un mutismo aquinético? Lo que pierde es la motivación para moverse, ¿sí? Entonces, de allí que nosotros tenemos que entender de que esto no está separado, una cosa por aquí, otra cosa por allá, sino que esto es absolutamente interactivo, ¿sí? Que era lo que decía el compañero, eso es una cosa multifactorial, ¿sí? Un ejemplo mucho más elemental. Eso que está aquí se llama el tálamo, y aquí hay algo que se llama los núcleos. Aquí toda la información de sensibilidad, excepto el olfato, antes de llegar a la corteza para ser consciente, tiene que relevarse a través de ese tálamo, ¿sí? Y va de una forma que se llama somatotópica o isotópica, tonotópica, es decir, que va muy bien organizada a sectores de la corteza muy específicos, incluyendo el dolor, ¿sí? Entonces, el dolor llega al área, voy a mostrar aquí, esto que es el giro postcentral, aquí llega el dolor, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, con cáncer, este trabajo se ha hecho con pacientes con cáncer, tiene cáncer de colon, ¿cierto? Tiene una representación homuncular, bueno, no hablemos de colon, hablemos más cáncer de piel, ¿cierto? Tiene una representación homuncular aquí, ¿sí? Entonces allí llegó y él sabe dónde está el dolor. Pero hay una característica bien particular, y es que el dolor tiene, digamos, varias vertientes, y una de ellas es lo que se conoce como el dolor no localizado, ¿sí? Entonces el dolor no localizado, si yo me quemo, digamos, esta rodilla, yo sé que me quemé la rodilla, pero ustedes han sentido que uno tiene como un dolor que es difuso, ¿no? O un dolor de muela. Me duele esta muela, pero yo siento como que toda la cara y me quiero como quitar la cara. Eso que es no localizado va a través de unos núcleos que se llaman los núcleos intralaminares. Y esos núcleos intralaminares, cuando mandan información a la corteza que llega de forma difusa, por eso esos dolores son tan molestos, porque no logro localizarlos, pasan por el giro del cíngulo, y al pasar por el giro del cíngulo se llenan de una carga emocional. Entonces la persona no solamente dice, me duele tal estructura, sino que le pone un componente emocional. Entonces dice, maldita sea, ese dolor no me deja vivir, En cirugía paliativa lo que están haciendo los neurocirujanos es o seccionar el cíngulo o seccionar los núcleos intralaminares, y hay una cosa muy curiosa con esos pacientes, y es que saben dónde está el dolor, pero no se vuelven a quejar de él, porque simplemente la carga emocional que va asociada a ese dolor no aparece. ¿Sí? Entonces es un ejemplo para que nosotros veamos que esto es absolutamente interactivo, ¿sí? Que esto es una cuestión de que yo no puedo decir, es que esto se relaciona con esto y esto y esto, no. En realidad cada día lo que vemos es que las conexiones son las que, digamos, mandan digamos como el dogma aquí en esta cuestión del encéfalo. Bien, voy a volver acá para no tardarme tanto. Esto es la corteza frontal, dijimos que es cerebro en acción. Esto que está aquí se llama el giro precentral. Ahí aparece un homúnculo motor, ¿sí? Aquí hay un homúnculo sensitivo, todos tenemos una representación homuncular. Si yo muevo esta mano, pues tengo precisamente la representación en mi hemisferio izquierdo, derecho, perdón, que está activándose para mover esta mano, ¿sí? O para la boca o para todo el cuerpo en general, ¿sí? Igual la sensibilidad, si yo me toco este pie, pues está llegando al hemisferio contralateral, al sector donde representa el pie, ¿sí? Por ejemplo, esta gente que no siente un miembro como suyo, ¿sí? Que tienen que meterse en el hielo y luego se lo cortan y todo lo demás, pues precisamente lo que está pasando es que no hay una representación homuncular de eso, ¿sí? Allí no hay una representación, no lo siente como suyo. Bien, hacia acá me encuentro otras áreas motoras, acá están las áreas motoras del lenguaje, que voy a hablar un poquitico de ellas. Bueno, voy a pasar a hablar primero de estas áreas motoras. Y estas áreas motoras del lenguaje, o esta corteza prefrontal, representa el 19% de la corteza cerebral, ¿sí? Es decir, digamos, es una estructura que aparentemente es muda, ¿sí? En la medida que si yo me pego un totazo acá, yo no tengo ningún déficit neurológico, no tengo pérdida de la sensibilidad, me puedo mover,
pero, ¿sí?, lo que se estructura acá es básicamente la personalidad, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros somos, incluyendo lo que tú decías, ¿cierto?, se considera que está aquí localizado en esta corteza prefrontal, ¿sí? La religión, lo ordenado que soy, lo desordenado que soy, lo mítico, en fin, todo está organizado en esta corteza prefrontal. Y aquí, en esta parte, ¿cierto?, que está aquí, eso se llama el giro triangular, eso se llama el giro percular, se localizan las áreas motoras del lenguaje. Acá son las áreas, digamos, ideatorias del lenguaje, para comprender, para crear símbolos, significados. Pero acá están las áreas que me permiten a mí ejecutar lo que esto está ordenando, ¿sí? Esto sería como, por supuesto hay una conexión aquí a través de un fascículo que se llama el fascículo arcuado, y estas áreas, por supuesto maduran un poco más tarde, son las que me permiten a mí, digamos, ejecutar actos de habla, actos como tal. Bien, y esto que está acá adelante, por fuera de este giro frontal inferior, que se conoce como la corteza prefrontal, está altamente conectada con las áreas del lenguaje. Y aquí es donde voy ya como concluyendo y voy a mostrar que hay una relación entre la acción y el lenguaje. Yo les hablé a ustedes como, digamos, de dos momentos o dos sectores de expansión. Bueno, tres, en realidad uno global corteza, uno posterior y uno anterior. La idea mía, o lo que yo, digamos, he entendido del cerebro, porque esto nadie lo ha dilucidado, es que hay un crecimiento paralelo entre estas dos áreas. ¿Por qué? Porque en la medida en que crece la acción, es decir, en la medida que aparece la habilidad manual, en la medida que el hombre se enfrenta a los diferentes obstáculos y a las diferentes cuestiones que le presenta el entorno, comienza a recurrir a una acción que es, por supuesto, la acción del símbolo, ¿sí? Ahí entonces entraríamos en la cultura mimética, y aquí ese símbolo, digamos, esa posibilidad de lenguaje retroalimenta la corteza prefrontal para que esa corteza prefrontal siga expandiéndose y se vuelve, digamos, como un circuito altamente determinado, ¿sí?, en el cual el contexto, ¿sí?, sobre el cual yo ejecuto una acción se traduce en símbolos, se traduce en lenguaje, pero a la vez el lenguaje me potencia la capacidad que yo tengo para ejecutar y, digamos, actuar sobre mi entorno. Entonces, esa sería, digamos, como la acción allí, digamos, dual, pero interactiva, que yo pude observar en el video y que, digamos, es como una ganancia para mí. Y iba a decir algo más respecto a esta corteza prefrontal que me parece muy importante, pero ya se me olvidó. Para ir concluyendo, digamos, o para concluir esta parte, digamos que el énfasis aquí que yo quería mostrar en relación a eso es que el cerebro depende altamente de las conexiones tanto subcorticales como corticales, ¿cierto?, como posteriores, como anteriores, que en términos funcionales, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que garantizar sobre el individuo aspectos muy elementales, ¿cierto?, homeostáticos, como decía el compañero, es decir, que influyen ciertos aspectos como, por ejemplo, la temperatura, aspectos como, por ejemplo, el sueño, ¿cierto?, que son bastantes aspectos como, por ejemplo, el hambre, el apetito, ¿sí? Eso se llama homeostasis, que está en un nivel muy elemental. Yo debo garantizar las condiciones elementales para que se dé un buen desarrollo de este cerebro y para que se dé una buena acción. Es decir, si yo he dormido muy poco, con toda seguridad mis sistemas dopaminérgicos van a estar hipoactivos y mi nivel atencional va a ser poco, ¿sí? Ahora, niveles incluso hormonales, lo que tú decías, sobre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, mis picos hormonales y mi capacidad atencional también es más alta que sobre las horas de la tarde, que es un aspecto que también uno debe tener en cuenta. Las cuestiones del apetito, por ejemplo, ¿cierto? Tanto en el desarrollo, un niño que tiene deprivación nutricional es un niño que su desarrollo cerebral no va a ser el adecuado. Y lo mismo pasa, digamos, en el día a día, ¿cierto? Si yo tengo una deprivación de glucosa, pues digamos que esto también me va a impedir. Entonces, miren que son factores que uno debe tener en cuenta. Si yo quiero tener éxito, por supuesto que somos adultos y esto se debe, digamos, no se puede ser tan controlado, pero si yo quiero tener éxito en esos elementos, pues yo garantizo que mi estudiante tenga buenas condiciones de sueño, ¿cierto? Es decir, que mi clase entre más esté sobre una zona horaria adecuada, mejor. Si yo tengo las posibilidades, por ejemplo, de garantizar que sus condiciones de ingesta sean las adecuadas, pues esto favorece, todos estos mecanismos tan elementales pues van, digamos, atravesando el aprendizaje. Sobre un segundo nivel yo ubicaría lo límbico, ¿sí? Que esto ya sabemos todos que está en la evolución ligado, que es lo emocional. Inadecuados contextos emocionales a mí me impiden la capacidad de memoria, y estoy hablando que es el biomodelo que yo quiero reproducir o que yo quiero mirar en ratas. Entonces, condiciones de estrés me generan
déficit o atrofia hipocampal, por ejemplo, ¿sí? Que se traducen en un niño menos inteligente, y eso está prácticamente demostrado, y pues quiero trabajar en ello. Pero también sobre el mismo contexto de la clase yo lo puedo observar. Cuando yo soy un docente que genero estrés crónico, ¿sí? Yo les había dicho a ustedes que el estrés tiene como un pico aproximadamente de 4 horas, donde los receptores para las hormonas son, digamos, adecuados y potencian la memoria. Pero si yo me vuelvo un estresante crónico para el estudiante, eso también se va a convertir en una cuestión que puede ser contraproducente para él, ¿sí? A mí me pasa personalmente, cuando un docente me genera estrés, cuando un docente me genera una carga emocional, yo prefiero alejarme y quedarme estudiando en mi casa que ir a la clase y no aprender nada, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, es un dato que no es tan fisiológico, es más límbico, más emocional, pero que conlleva. Y por último llegamos a la estructuración, digamos, cortical. Ya me acordé que la iba a decir. Corteza. Si yo pienso en esa relación entre la acción y el lenguaje, pues entonces yo creería que una de las, pues, digamos, actividades importantes para mejorar el aprendizaje, pues es potenciar el lenguaje. Entonces uno dice, así estoy estudiando matemáticas, potenciar las cualidades lectoescritoras debe generar efectos sobre la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Y por último, ya para terminar, que me... Sí. Es que no es tanto las capacidades lectoescritoras, es la posibilidad de que las palabras le hablen de aquello que se está trabajando. Pero muchas veces esas palabras que se nombran y que uno las lee, pero que no, como que no tiene el referente claro para significarlas, entonces no le ayuda a entender y no le ayuda a que eso que está oyendo pueda pasar a hacer lo que tú estás haciendo ahora. Es decir, esto quiere decir tal cosa, esto puede producir tal otra. Entonces repiten, pero esas palabras no les hablan del significado de todo lo que está en el libro o en la mente del profesor, pero que en ellos todavía no tienen esa... Pero nosotros los fonodólogos no hablamos de lectoescritura. Los fonodólogos no hablamos de lectoescritura, ¿sí? Porque la lectoescritura se amarra solamente al aprendizaje del código, el que se aprenda a decodificar y codificar letras. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, no sé, por ejemplo, te voy a hablar de una válvula del corazón, la válvula mitral. El estudiante sabe leer mitral, porque sabe las letras y sabe la combinación de las letras. Eso no significa que él sepa que la mitral sea, por ejemplo, el gorro que usan los papas y que internamente esa es la forma que tiene las valvas cuando uno ve el corazón, ¿sí? Entonces, nosotros no hablamos mucho del concepto de lectoescritura porque se amarra específicamente al código. Digamos que en la educación será, digamos, en la educación básica donde se aprende la lengua escrita, digamos que ahí sí cumple un papel importante, pero más adelante realmente el desarrollo tiene que ser en los procesos de lectura y de escritura que están metidos en marcos sociales y culturales. Sí, y creería yo, bueno, cuando dije lectoescritura, pues por supuesto que yo no sé de fonoaudiología, sino de fonoaudiología. Pero pues hablo en el lenguaje, digamos en la riqueza del lenguaje en general. Y hago alusión a lo que decía la profe, a lo que decía Alejandro, y es que creo que lo dije la primera vez que vine a clase. Para mí el éxito de un docente, empíricamente lo he podido comprobar, es motivar y que lo complejo se haga simple. Y que lo complejo se haga simple lleva implícito lo que los dos profesores están diciendo, es ponerle en lenguaje comprensible para el estudiante lo que se le está dando. Yo no sé si se puede hacer en matemáticas o en ingeniería o en lo demás. ¿Sí se puede? Ok, bien. Pero por ejemplo, en mi área, entonces yo estoy hablando, acá hay muchas cosas que, digamos, pues deben ser memorizadas, pero en la medida que yo le desgloso eso, ¿cierto? En la medida, por ejemplo, que yo le doy bases, entonces yo le digo, por ejemplo, aquí está el homúnculo motor. Entonces el estudiante pasa 15 días aprendiendo de la palabra homúnculo, ¿cierto? La de motor es más fácil porque está, digamos, cotidiana, pero luego finalmente no sabe qué es el homúnculo. Pero si yo le digo, el homúnculo, ¿qué es un homúnculo para ti? Entonces yo le digo, es un homúnculo es un hombre mal hecho. Sí, es un hombre mal hecho. Y si puedo, por ejemplo, mostrarle una foto de un homúnculo, un hombre con una cabezota, con una bocota, ¿cierto? Más o menos como la mía. Pues, entonces yo digo, miren, esto es una representación de la actividad motora. ¿Por qué ese homúnculo tiene una boca tan grande? ¿Por qué? Porque los actos de la boca, los movimientos de la boca son muy complejos, entonces necesito una representación grandota. Y le voy haciendo lo simple, lo complejo, y aparte de eso, le voy dando muchas bases de dónde aprenderse y crear significados. Eso le va a favorecer mucho el aprendizaje, ¿sí? Y ya con eso, ya que era lo que me había olvidado,
que esto se me ocurrió hoy, porque estaba pensando sobre los dispositivos electrónicos. Yo creo que una de las características muy importantes para que se diera el lenguaje, el símbolo y todo lo demás, fue la capacidad de aumentar el span de memoria. ¿Sí? Ahora, la memoria está dividida como funcionalmente en componentes. Entonces yo hablo de la memoria a corto plazo, ¿cierto? De horas a días, la memoria a largo plazo de días, de semanas a años, ¿cierto? Pero también hablo de lo que yo les dije que es la memoria operativa, ¿cierto? Entonces la memoria operativa me sirve para el discurso lógico aquí, para lo que estoy haciendo aquí, luego lo paso a memoria a corto plazo, esa es la puerta de la atención, luego lo paso a memoria a corto plazo y luego lo paso a memoria a largo plazo. Y esto lo traje sobre todo pensando como, no porque yo lo supiera, sino porque tengo dudas, por supuesto, para que ustedes me ayuden, y es respecto a los dispositivos electrónicos, si pueden funcionar en este mismo sentido. Si la memoria me permitió a mí aumentar las habilidades, aumentar las capacidades, ¿cierto? Porque, digamos, me liberó a mí de ciertos factores. Si los medios electrónicos también juegan el mismo papel en nuestra era, ¿cierto? Que es la era tecnológica. Y pues yo digamos que allí estoy, digamos, como un poco maniatado porque en realidad no sé si eso es positivo o es contraproducente. Ahora, por supuesto que uno no excluye lo otro. No, pero espérate, es que hay que diferenciar. Una cosa es que efectivamente todo lo que son estos aparatos, ¿sí? Desde el computador más grande hasta el celular más pequeño, son extensiones del cerebro, ¿sí? Eso está clarísimo, y si leyeron la conferencia de Catherine Nelson, lo verían, que realmente, digamos, la extensión de la memoria a partir del invento de la escritura, pues eso magnificó la memoria humana de una manera increíble. Pero luego ahora, con los computadores y con el internet, entonces tenemos ya no solamente memoria, sino la capacidad de saber de todo, apenas se nos ocurre quererlo saber, cosa que antes implicaba búsquedas muy largas, muy grandes, muy complicadas. Ahora en segundos uno lo logra. Pero, digamos, es porque son esas extensiones de conocimientos disponibles que están allí. Otra cosa es, y eso me lo estoy preguntando desde antes de venir, que le voy a preguntar a Carlos eso hoy, no, otro día, pero podemos dejarlo para otro día, y es el asunto más bien del problema de la atención a dos cosas a la vez, la disociación de la atención para hacer todas las cosas que ocurre con la memoria operativa humana, que definitivamente es una, ¿sí? Pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro día, para discutirlo, porque tiene que ver con las dificultades que tenemos con los estudiantes. ¿Sí? Tenía una duda, ¿cómo afecta al cerebro y al aprendizaje cuando los muchachos hacen uso de energizantes, hacen uso de, recuerdo que cuando estaba estudiando mucha gente decía, no, es que me toca trasnocharme, no, dos aspirinas en Coca-Cola o aspirinas en café y somos valerianas, el otro día hacen como dos grabados. Muy bien. Pero ¿cómo afecta eso al aprendizaje? Porque pues Bien. una cosa es estar despierto y otra cosa es Estar. Allí hay tengo tres cositas. La primera, respecto a esto que estaba diciendo de los instrumentos, es porque yo soy muy reacio. Yo quiero que los estudiantes se sepan todo así, que lo saquen de aquí, pero conozco que hay muchos profesores que dicen, y eso sobre todo como en las humanidades, ¿no? Saque todo lo que quieran. Sí, dicen, saque todo lo que quiera, saque el libro, saque el computador, saque y responda a la pregunta. Pues allá no, yo le digo, nos guarde todo, deje el lápiz. Sí, entonces, porque así te formaron. Sí, pero entonces esa es mi pregunta, ¿no? Pero eso, digamos que eso es una pregunta más de la posmodernidad y otros aspectos que propiamente de ese tema, pero lo deja ahí planteado. La segunda, respecto a lo que decía la profesora, yo leí un artículo de una autora que se llama Barbas, que es importante. Aquí hay algo que se llama el área 32, y el área 32, que es hace parte de las estructuras límbicas, regula la actividad de la memoria operativa. Y ella decía, por ejemplo, colocaba un ejemplo en el cual yo estoy friendo algo aquí y se acerca a mi hijo, ¿sí? Es el área 32 la que me permite a mí desengancharme de esto, engancharme en la actividad de mi hijo sin que haya una pérdida absoluta de la memoria de lo que estoy haciendo acá, y desenganchar a mi hijo cuando solucione el asunto, pero volver acá. Y lo que postulaba Barbas era precisamente que eso está mediado por un aspecto límbico, es decir, que yo voy a prestar, o hay un predominio de la memoria operativa sobre los aspectos que son emocionalmente importantes para mí, como en el caso de que da la autora, del niño en este caso. Pero pues eso habría que entrar a mirarlo un poco más. Es que son dos cosas distintas, de alguna manera, porque por ejemplo,
las mamás aprendemos a sostener atención sobre muchas cosas al tiempo, es decir, tener la atención disponible, pero no necesariamente conectada con varias al tiempo, sino disponible. Que es lo que tú evocas cuando dices, sentí algo aquí y de inmediato miré. O oí que gritaron muy duro y sé que eso es una alarma y entonces voy y suelto lo que tengo aquí, pero vuelta. Pero no es lo mismo que la atención en dos al tiempo. Pero entonces no sería memoria operativa, no que serían mecanismos atencionales propiamente. Y eso, digamos, eso sí es un poco más... Sí, eso lo es, y en ese sí, digamos que he trabajado bastante, pero después... Y lo otro era para decirte, a responder a lo que decías tú, la memoria a largo plazo se consolida durante los ciclos de sueño. ¿Sí? Es decir, que cuando lo peor que uno puede hacer es pasar toda la noche estudiando, responde una tarea, pero esa información no está estructurada. Además, sume el estrés, la carga emocional y aparte el desgaste físico, las pocas horas de sueño, el cambio hormonal, etcétera. Y aparte de eso, los energéticos resultan, digamos que pueden activar un poco los sistemas noradrenérgicos. Pero los sistemas noradrenérgicos son para la actividad física, no para la actividad intelectual necesariamente. La actividad intelectual combina noradrenalina, combina dopamina, combina acetilcolina, ¿sí? Entonces queda eso como chueco. Entonces yo no lo hago. Yo prefiero irme a dormir y además se van creando malas costumbres, porque entonces en vez de planificar el tiempo, que es el problema fundamental de la corteza, que le ayuda a uno a planificar y a ir avanzando en el aprendizaje paulatinamente, pretenden en una noche, ¿no?, de trasnocho aprenderse un bloque, no se van a aprender. Sí, eso no sirve, eso es lo peor. Eso les pasa a miles de estudiantes en los cursos de ciencias. No voy a decir y creo que es un gran problema de los opcionales, ¿no? Yo tengo una pregunta que no sé si es un mito. Ahora que la profesora, digamos, presenta su concepto, o sea, que una persona, una mujer puede tener, digamos, una conducta completamente de la atención y multisectorial, puede estar maquillándose, hablando por teléfono y dando el dinero al niño. Yo, la pregunta mía es a nivel técnico porque lo desconozco. ¿Eso tiene un dimorfismo sexual? Porque sí, claro. Eso llama el esplenio. Eso llama el esplenio del cuerpo calloso. Mi mamá que hace un poco de cosas y yo la voy a hacer y me sale mal. ¿Cómo lo hacen? O sea, tiene que ver con el... Acuérdate de las partes, que las partes posteriores tienen que ver con la percepción, ¿cierto? Y las partes, esto que están viendo aquí son puros axones. Aquí hay cientos de millones de axones que corresponde un axón a una neurona, por lo menos. Y ese esplenio está comunicando las áreas posteriores, es decir, todas las áreas que tienen que ver con el lenguaje, y de hecho las niñas hablan primero y hablan más. Visuales, auditivas, táctiles, todo lo demás. Y este esplenio de las mujeres es más grande, lo que quiere decir que sus dos hemisferios están más conectados en las áreas posteriores. ¿Sí? Claro, ya es muy hábil. Yo creo que anatómicamente las mujeres son más inteligentes que los hombres. A pesar de que cuando uno hace biomodelos excluye las hembras por los cambios hormonales. Creo que es lo que le afecta a las mujeres para que dejen de ser tan brillantes. Pero tienen mucho compromiso el sistema límbico. Sí, claro. Claro, sí. Ahí las equilibramos. El problema que ellos tienen, nosotros para conducirlo, porque parece que esa misma cosa que ellos tienen la capacidad para ponerle cuidado a muchas cosas, hace que cuando están conduciendo, por ejemplo, no se concentran realmente en... Cuando uno compra un vehículo, los vehículos de mejor estado son los de las mujeres. Bueno, eso sí, eso es verdad, Sí, claro. La conducción implica estar atento a un montón de factores. Pero no es mucho caso, es de la forma como ellas ven eso de conducir. Pero bueno, nosotros vamos a desviar de la discusión. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Es que queríamos ver uno de los videos de los niños, ¿sí? Y como esto puede seguir muchos días, porque preguntas hay muchas. Entonces, ¿por qué no pasamos a uno de los videos de los niños que lo conectamos con lo que estamos haciendo para ver cómo es que el niño está construyendo? Pero el compañero quería preguntar una cosa. Solo pensar que escuché también una teoría de por qué las mujeres podían hacer muchas cosas al mismo tiempo y lo relacionaban con la cultura. Y era que, por ejemplo, hace mucho tiempo el hombre salía a cazar, entonces solo focalizaba su objetivo en ir a cazar, entonces, solamente en cazar. Entonces, toda su atención era en un solo punto. Mientras que la mujer era en la casa haciendo todo al mismo tiempo, tenía la capacidad de hacer muchas cosas en paralelo y que eso, digamos que tuvo un desarrollo genético que quizás los hombres no lo tuvimos. Y entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer dos cosas mucho. Yo tampoco.
Y usted hace media, profesor. Pero es que el cerebro es el reflejo, Por eso debemos hacer la casa para que evolucione. el cerebro es el reflejo de la cultura y de la conducta. Es decir, él es homosexual, su cerebro es el cerebro de un homosexual. Él es religioso, su cerebro es el cerebro de un religioso. Él es bueno para planificar, su cerebro es el cerebro de una persona buena para planificar. Porque si lo sacamos del cerebro, entonces tenemos que decir que está en otro lugar que puede llamarse alma o espíritu o mente. Eso no existe. Es decir, no existe en ese contexto. No existe en ese contexto. No, yo digo eso porque yo respeto mucho y yo de hecho tengo mis credos como todos, ¿sí? Pero lo que digo es, en ese contexto, lo que pensamos es que el cerebro es la base de todo, ¿sí? La base de todo lo que es conducta y todo lo que conocemos como mente, espiritualidad. Y el Entonces, cerebro se debe ser consciente para poder que trascienda en todo. claro.